Esas obras que por ahí son desconocidas o no son tan conocidas por el simple hecho de estar tan a mano, tan cerca, que uno las mira con un ojo o con una cotidianidad que hace que se pierdan cuestiones que nos parecen importantes para el estudio. Y bueno, nos parece que vivir el espacio, poder tocarlo, medirlo, es el mejor complemento para el estudio de la arquitectura. Bueno, primero, es muy linda la idea. Eso para mí tiene. Yo los entusiasmaba con eso porque realmente me parece muy piola. Me parece que es la manera de seguir profundizando la arquitectura. No importa si uno es alumno o si es colega, ir a meterse y interactuar con los colegas no a través de la crítica, a través del papel, sino ir y poder tocar, ver y hacer la pregunta directa a la persona y decir, bueno, finalmente hay ciertas dudas que van surgiendo que son parte del proceso y que ayudan a la formación de una escuela, llamémosle. Me parece que en La Plata, en ciertos ámbitos, hay un pensamiento común que no se termina de formalizar por una falta de conexión de la gente. Entonces, como somos un colectivo, hay como arquitectos, es interesante poder empezar a encontrar los puntos en común que tenemos y no las cosas que nos distancian. Y en eso es interesante recibir a arquitectos o gente que ya casi está por ser arquitectos y empezar a formar como un cuerpo teórico común y no basarnos en las diferencias, sino en las cosas que podemos compartir, las visiones que confluyen. Entonces, realmente esto de participar en la visita de la casa, a mí me interesa muchísimo participar en ir a ver eso que por ahí uno pasa por la calle y lo ve desde afuera y lo observa y es interesante, pero ir, meterse, y es una manera súper importante de conocer y de profundizar, porque a mí me parece que la teoría parte de la praxis. Entonces es difícil hacer teoría por teoría en sí mismo y es bueno que tenga la raigambre en los objetos construidos, en el pensamiento alrededor de la construcción, porque si no hay veces que hay un hiperdesarrollo de la teoría por la teoría en sí misma. Y en la arquitectura, que nosotros hacemos piezas construidas, volver a reflexionar sobre y volver a cuestionarse con un poco de profundidad lo que uno hace es una manera de dar un paso para adelante, pues. Y entonces, en alguna medida, los que para ustedes podrían llegar a ser una pregunta hiriente, por ahí para mí es una manera de crecer. Es un puntapié para seguir más a fondo con algunos pensamientos. Nosotros estábamos haciendo una obra acá a la vuelta y compramos este terreno, que es un terreno chiquito, inclusive para la trama de Tolosa. Tolosa tiene 8,60 de ancho por 40 en general, y esto es anterior a la ley de pH. Entonces está partido y tiene como un pasillito ahí al costado y hay un terreno por detrás. Entonces, en definitiva, a nosotros nos quedó un terrenito, pero que es terreno, de 7,15 por 21. Esas son las dimensiones. Es muy chiquito. Entonces, una primera búsqueda es dimensionar lo más posible ese pequeño terreno que espacialmente explote y poder hacer que el tamaño de la casa sea el tamaño del terreno y no el tamaño del objeto que yo voy a construir. De alguna manera, hacer que el terreno sea la totalidad de la casa. Entonces hay una primera decisión que por ahí está en los dibujitos esos que están por ahí dando vuelta, que es que realmente es un dibujo de proceso, no es un dibujo de la casa final, porque si la ven no tiene nada que ver con lo que finalmente se construyó, pero era un intento de poder decir, bueno, yo voy a habitar este ámbito, y el ámbito que voy a habitar finalmente es el ámbito del terreno. Siempre está este espacio en la tensión entre dos ámbitos abiertos. Y en alguna medida es como pensar esto, los lugares de la casa con una cierta flexibilidad
de concepción, que es, esto es un lugar, no es un comedor, un estar, en alguna medida es un quincho. Porque cuando ese plano en el que están por detrás, esto se abre desde acá hasta allá en las dos caras. Cuando se abre completamente, este queda como un lugar pasante, totalmente abierto. Las cosas se corren y esto empieza a funcionar casi de cualquier manera. O sea, que acá pasan cosas que no son exactamente las que uno dibujó en algún momento y tiene una dinámica que es propia de tener un lugar chiquitito pero poder potenciarlo en el paso del tiempo. Entonces, no sé, en algún momento allá hubo un inflable y acá hay un cumpleaños y no queda nada, pero concretamente. O allá está la pelo pincho y acá no pases mojando por acá adentro, pero es parte de lo que la casa propone. Por las dimensiones del terreno no da para tener un semicubierto en el exterior donde comer, pero en definitiva cuando uno usa la parrilla que está atrás, el lugar donde venís a comer es acá. Y es la manera en que está concebida la casa, que es que este sea el ámbito entre semi-interior y exterior, que realmente no solo es una cuestión visual la de vincularse hacia los dos patios, sino que termina siendo parte de cómo se usa la casa. Que a nosotros nos preocupaba mucho, que es cómo usar el asoleamiento en un terreno tan angosto. Cuando nosotros tenemos el norte allá en aquel ángulo y aquella es una mala orientación. Hay dos dormitorios que dan hacia allá, que es lo que da en la medida, y un tercer dormitorio que se desfasa y toma esta orientación, la noroeste. Entonces los tres dormitorios, esa primera decisión de decir, en una vivienda todo tiene que estar bien orientado, fundamental. Es una preocupación que entre la luz, que bañe, que esté el sol, entonces después hay un proceso de ir pensando cómo ganar luz en este lugar. Porque esta luz que está entrando por acá es como casi una luz robada del terreno, porque en alguna medida nosotros tenemos frente-fondo, pero la aparición de este patio permite a la casa girar y ganar aquella cara que no es propia del terreno, pero que es propia del espacio urbano. Entonces, en alguna medida, cuando nosotros nos retrasamos y tomamos esta decisión de lateralizarnos, abrimos un frente en el terreno, abrimos este ángulo quedó incorporado. Entonces hay una búsqueda de que esto en realidad es como un pulmón de luz incorporado en el proyecto y es el que te permite después iluminar bien arriba, el dormitorio de arriba. En ese sentido hay como hubo que hacer un ejercicio de cortar con los prejuicios porque la forma de la casa no estaba predeterminada. En realidad siempre tuvimos en claro que era la totalidad del terreno, pero en el momento es esto de que en el momento que estás proyectando decís, bueno, tiene que coincidir, no tiene que coincidir, y no coincide, y no coincide, y bueno, no coincide y no tiene que coincidir, pero está como esa cosa, como la duda, como ¿y qué pasa cuando sobresale y cómo se resuelve? Aparece eso que dice Nico, que no es correcto, ¿no? Empiezan a aparecer como los espacios exteriores en planta baja y el espacio exterior en planta alta también. Que si hubiese sido una planta apoyada sobre la otra no hubiese estado. ¿Cuál es el rol que cumple la medianera detrás de esta toma de decisiones? Si el objeto es el terreno completo, la medianera es la casa. La medianería empieza a formar parte del espacio arquitectónico y define un montón de lugar. Entonces, y es también cuál es el diálogo que yo voy a establecer con el barrio, con el entorno. Y acá había, cuando nosotros demolimos, que había una casita chiquitita tirada ahí, y volvimos a construir esta pared y reorganizamos un poco el terreno, ya había un perfil, unos muros. Hay una decisión de hacer que la caja contenedora, que en realidad es más superficie que la del terreno en sí mismo. Si yo mirara las paredes, las paredes medianeras son más que el terreno, es decir, las abatos ocupan todo el terreno.
trabajar con el perfil de esa caja contenedora, de la medianera. La medianera se escalona y empieza a formar, a medida que yo voy sumiendo, parte de ese juego escultórico que puede tener la superposición de dos plantas complejas. Entonces van a ver que la medianera está trabajada para incidir en cómo el interior se relaciona con el exterior, ahora no con el exterior propio, no con este exterior, sino con el exterior, con el mundo exterior. Entonces hay una operación sobre la medianería y hay una decisión de aceptar que la casa va a ser la medianera replegada sobre sí misma. Ese es un material básico sobre el que trabajamos en esto, que es usar la medianera como un recurso arquitectónico. Y a mí me parece que hay veces que la arquitectura o las primeras líneas que uno tira tiende a ir sobre lo que está aceptado naturalmente. Entonces, muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos es, bueno, ¿por qué hay que responder a eso? La casa se abre no solo hacia aquel ángulo, sino te terminas viendo hacia allá y poder tener esa banda un poco por arriba de la visual y termina casi ingresando a la casa de alguna manera, que es la que fija la altura del hogar, la que fija la altura de aquel plano blanco que está allá, la que fija la altura del plano que protege la escalera. Y a la inversa, de este otro, digamos, los dos patios no son iguales. En este otro lado es como si fuera una cajita de fósforos que sale. Pensar que la medianera es una extrusión del espacio interior. Hay un tema hay otro proyecto, es el proyecto de la carpintería. Y ahí uno puede pedirle, cuando haces una carpintería diseñada, pedirle cosas que a una carpintería de aluminio no le podés pedir. Hay como una búsqueda de pocos recursos, pero como muy elaborado, porque uno lo que tiene es mucho recurso mental y a veces poco recurso económico. Buscamos hacer que haya un quiebre urbano acá, que se verifica más en esta planta, porque en la planta de abajo eso no existe, pero de alguna manera es como una casa en esquina toda esta situación. Tenemos esa diagonal y poder estar mirando Ganares a través de nuestro patio, porque si no, no puedes abrirte, pero ganar esta diagonal abierta hacia allá. Hay un tema de corte acá, de poder poner la ventana acá, la carpintería, la baranda transparente y la luz entra al punto más oscuro de planta baja, a través del corte de la casa, de esa inversión y de poder usar en alguna medida ese plano blanco, refleja luz y a través de aquel tajo ingresa luz al estar cuando el sol no está en la casa, cuando el sol está acá. Entonces es como una especie de lucarna este ámbito. Entra, rebota y termina entrando al revés. Es un objeto que tiene dos alturas, que tiene 5,60, pero como objeto es la totalidad. Entonces, el hormigón gravita sobre la totalidad del objeto arquitectónico y no sobre la planta en sí misma. Entonces hay un tema de pensar que siempre los vacíos o los espacios transparentes, los vidrios, están en la relación entre los dos elementos arquitectónicos que trabajamos. No aparece el hueco en la arquitectura. Pero ese espacio entre dos elementos no es dogmático, no es una raja. Esa buñita para donde se encastra el vidrio y sigue, te permite ser tanto el elemento que se lee de afuera como el elemento que se ve de adentro. El ángulo de la losa es el que menos trabaja, o sea que uno lo podría horadar sin afectar la losa. Sí,
también tiene la ventaja de que vos cuando empezás a construir, empezás a ver cómo cambia ese espacio, ¿no? Cómo muta. Sí. Y quizás hay decisiones que las tomás acá, viendo, el árbol tiene que venir acá, o se tiene que, esto se tiene que levantar hasta acá, y que en plano no lo ves. Posiblemente haya así. Para el habitar, o sea, una reflexión real, que para el habitar el blanco te da una tranquilidad. O sea, uno necesita la textura, pero también necesitas el descanso. Y poder apoyar un cuadro, digamos, es no una sobrevaloración del objeto, porque hay un punto, y es nuestro pensamiento, hay un punto donde hay un abuso posible. El sol directo, tipo 3 de la tarde, o lo manejan bien? El sol entra en invierno. En invierno entra a las 9 de la mañana, tenés sol, sí, hasta allá, hasta donde dijo. Y está buenísimo. Pero siempre está como la duda esa de si ponemos cortinas nos corta la relación con el exterior. Después cuando la mirás, formando parte de la manzana, la recorres desde afuera, se integra al barrio. Pero no, claro, pero no limitando, que eso no sea una limitación.